Hola a todos, en esta mañana os quiero compartir en el tiempo que me han dado una reflexión bíblica que he titulado Un Evangelio Creíble y está basado en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, los primeros 12 versículos. El escritor estadounidense del siglo XIX, Mark Twain, dijo: la credibilidad es como la virginidad, una vez que se pierde es imposible recuperarla. Hace poco leía la historia de una chica que aceptó al Señor o la fe, ¿no?, después de haber escuchado por casualidad a cristianos que hablaban unos con otros acerca del Señor. Ella había oído el Evangelio muchas veces, pero realmente creía que los cristianos eran unos farsantes. De hecho, muchas veces cuando escuchaba algo de la Biblia, algo de Dios, algo de Jesús, reaccionaba con violencia y siempre estaba un poco a la defensiva. Un día llegó a quedarse en casa de unos tíos suyos durante el periodo de verano y muchas noches ella se quedaba despierta escuchando cómo estos tíos suyos pues hablaban el uno con el otro de su amor por el Señor, de su deseo de servirle. Su sinceridad evidente le convenció. Y imagina la sorpresa y desde luego el gozo cuando al final de su estancia ella les anuncia a sus tíos que quería ser un cristiano como ellos. En los tiempos que corren, pues ser creíble es un tesoro, realmente. La pérdida de valores, la ambición negativa, el poder, nos ha llevado a que perdamos la fe en la confianza en las personas. Y es que la credibilidad no es algo que se regala, la credibilidad es algo que se gana. Hay una gran desconfianza en lo que se escucha en todos los ámbitos, ya sea en la política, en la economía, en la sociedad, en la religión, incluso en la familia. Existe una gran separación entre lo que se dice y después lo que se hace. Las palabras no son respaldadas por nuestros actos consecuentes y esto evidentemente lleva a la pérdida de la credibilidad. Hay muchas personas que se sienten hoy día defraudadas por haber sido consentidas con algo que no se correspondía con la realidad. Estas promesas que se hacen y que nunca van a ser cumplidas. Hay personas decepcionadas en sus trabajos, hay personas que tienen decepción también, incluso en el matrimonio, estamos viendo frecuentemente, y aún en nuestro ámbito hay decepción por haber escuchado quizás un evangelio fácil por personas que después tenían una doble vida. Cuando nos sentimos traicionados, nos volvemos por lo general desconfiados. ¿Sabéis? En el pasaje que hoy vamos a ver, y os pongo un poco en contexto, vemos la persona del apóstol Pablo como un modelo ejemplar de credibilidad. Un modelo de relación que permite abrir los canales de comunicación y permite que el fruto pueda llegar a su fin. O sea, que pueda tener éxito en la comunicación de su mensaje. Los cristianos tesalonicenses que encontramos aquí en esta carta, a los que Pablo escribe, son personas sencillas, con sus trabajos, que por causa de su fe estaban siendo perseguidas, estaban sufriendo tribulación por creer en este Jesús. Además de que había grupos de judaizantes o de falsos maestros engañándoles con falsas acusaciones sobre Pablo. Le estaban metiendo en la mente cuestiones inciertas, pero minando o intentando minar la credibilidad del apóstol Pablo. Por eso ellos necesitaban estar seguros. Necesitaban estar seguros de que no estaban sufriendo por causa de un impostor, por causa de alguien que les entregó un mensaje falso. Así que es importante entender que, y eso para nosotros va a ser fundamental, que una relación de autenticidad puede hacer que nuestro mensaje sea aceptado y a la misma vez también recibido, que es lo que nos interesa. Viendo entonces este asunto, surge la pregunta: ¿qué requisitos entonces son indispensables para compartir el Evangelio con credibilidad?
Y vamos a estar reflexionando principalmente sobre 3 requisitos. El primero va a ser una motivación sincera, el segundo va a ser una palabra verdadera y el tercero va a ser una conducta entrañable. Y estos 3 requisitos, los vamos a descubrir en el pasaje que os invito a leer y en el que vamos a basar nuestra meditación. Como dije al principio, es en Primera de Tesalonicenses, podéis acompañarme, capítulo 2, los 12 primeros versículos. Y dice así la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Pues que Dios pueda también ahora bendecirnos en la reflexión de su palabra. El primer punto es entonces la motivación sincera. Un primer requisito indispensable para compartir el Evangelio con credibilidad es la motivación sincera. Es el texto, los 2 primeros versículos hemos leído. Nuestra visita a vosotros no fue en vano. Hemos sufrido, hemos sido maltratados, pero hemos tenido la aprobación de Dios para comunicaros el Evangelio. Esta motivación sincera se demuestra de 3 maneras. En primer lugar, ellos eran testigos de primera mano. Fijaos, varias veces aparece el verbo sabéis, en los 2 primeros versículos 2 veces, sabéis. Pero más adelante, el versículo 5, sabéis que nunca fuimos. El versículo 11, sabéis de qué manera. Versículo 5 del capítulo 1, sabéis. Es interesante porque aquí lo que vemos es que la actitud o la motivación no era algo que solamente eran palabras, sino que había una evidencia cierta. Era algo que se podía corroborar por ellos, era algo que era demostrable. Ellos mismos eran testigos, ellos mismos sabían a ciencia cierta que la motivación o el talante que el apóstol y su equipo tenían hacia ellos. En segundo lugar, también esta motivación sincera estaba basada en el amor. Versículo 5, la segunda parte del capítulo 1, ¿sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y también en la segunda parte del versículo 2 de este capítulo 2 que hemos leído, que también dice que a pesar de la oposición, a pesar de la lucha que habían tenido, ellos manifestaron por amor su verdadera motivación de compartirle lo importante de sus vidas, el Evangelio de Jesucristo. Además vinieron con una actitud de dar en lugar de recibir. Cuando dice nuestra visita a vosotros no fue en vano, esta palabra visita se puede traducir mejor, en el griego se podría traducir mejor como entrada, y la palabra vano no fue en vano. Esa palabra igualmente en vano sería mejor o mejor entendida con las manos vacías, y de hecho los mejores
manuscritos traducen esta frase así: nuestra entrada a vosotros no fue con las manos vacías. Así que todos estaremos de acuerdo en que personas con este talante, personas con esta motivación, personas que se están viendo de manera clara su interés sincero y genuino, son personas que abren puertas, son personas que abren canales de comunicación, son personas que quitan obstáculos a la hora de transmitir algo importante. Así que es muy trascendente que podamos ser gente con una motivación sincera. ¿Sabéis que yo pienso que a veces nuestras comunicaciones del mensaje son superficiales, pueden llegar a ser teóricas? Lo digo por mí mismo, me falta a veces la compasión que tenía Jesús por las multitudes. Yo estaba haciendo esta reflexión y os transmito estas preguntas. ¿Cómo es mi motivación en mis relaciones con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los familiares, con la gente que pone Dios a nuestro alrededor? ¿Cómo es realmente nuestra motivación en esas relaciones? ¿Es sincera? ¿Es genuina? ¿Estoy buscando realmente bendecirles? ¿Tengo un amor genuino hacia ellos? Otra pregunta importante: ¿qué podrían decir ellos que saben de nosotros en cuanto a esa actitud, ¿no? La motivación sincera es el primer requisito indispensable para avalar la credibilidad del Evangelio. En segundo lugar, tenemos la palabra verdadera. Así que hace falta motivación sincera, pero hace falta también que la palabra sea verdadera. Mirad lo que dice, versículos 3 al 6, está este tramo, dice: nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Es curioso. Alguien dijo que si tenemos éxito en levantar desconfianza con respecto a los mensajeros, el mensaje morirá una muerte natural. Eso es lo que estaban precisamente haciendo aquellos que estaban defendiendo o querían imponer las tradiciones judías a estos primeros cristianos. Estaban acusándole de que su palabra era una palabra que procedía del error, del autoengaño, como si fuesen impostores, que procedía de impureza, con motivos impuros. Quizás estaban relacionándolo con aquellos cultos paganos que había en aquel momento, en los cuales que incluían dentro de sus ritos también prácticas de orgía, o quizás estaban pensando que ellos estaban haciendo algo por amor al dinero, por la codicia o por tener más fama, y por último también con engaño, para atraer quizás al auditorio. Tenemos que tener en cuenta que en este tiempo había muchos filósofos, entre comillas, había impostores, charlatanes, hechiceros, estafadores ambulantes. Estas son las acusaciones que estaban infiltrando a estos creyentes para intentar desacreditar al apóstol Pablo, su mensaje. Y él responde ante estos cargos realzando la verdad. Y él dice que su palabra era verdadera, que era una palabra que lo que buscaba en primer lugar era agradar a Dios. Dice el versículo 4, la segunda parte: hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Ellos tenían el aval, habían sido probados por Dios, tenían la autoridad para compartir, para predicar, habían recibido de Dios el mandato y el llamado para predicar el Evangelio, y lo estaban haciendo siempre con la mente y dando cuenta a Dios, no para agradar a los hombres, sino al Señor, al quien tenían que darle cuenta. En segundo lugar, dice que esta palabra era sin lisonjas ni pretexto. El versículo 5 lo hemos leído, como sabéis, ¿no? Nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Y vuelve a decir Dios es testigo también, ¿no? Buscaban la misma idea, ¿no? del texto anterior. No buscaban el provecho propio, sino el provecho de sus oyentes. Y el versículo 6 lo enfatiza más aún: sin buscar gloria personal. Buscaban la gloria de Dios. Porque fijaos, ¿qué gloria podría haber en una prisión, en una cárcel en Filipos? ¿O qué gloria podría haber en una persecución como sufrieron en Tesalónica y en Berea?
Ya Pablo les había hablado también a los corintios, eso es lo que tenía en su corazón. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5, leímos también el mismo concepto. Él dice allí: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Pues para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿De qué manera estoy presentando verbalmente el mensaje del Evangelio? ¿Estoy manipulando de alguna manera a mis oyentes para lograr decisiones baratas? Lamentablemente somos testigos de predicadores que de una manera extraordinaria hacen llamado, de una manera mueven las masas, las multitudes, se autoproclaman apóstoles, mensajeros de Dios para ganar a las multitudes. Se conforman con decisiones que son muchas veces emocionales o movidas por el ambiente que se crea en esos momentos, pero sin nada en el corazón. Podemos estar nosotros de alguna manera no tan espectacular, pero teniendo en mente manipular o intentar de convencer a las personas por nuestros propios medios, o estamos confiando en el poder de Dios. Tenemos el reto de ser portavoces auténticos, de presentar las demandas y las riquezas del Evangelio con toda fiabilidad y autoridad. El tercer y último punto tiene que ver con la manera de comportarnos. Hace falta, de los 3 requisitos que hemos tocado, para que nuestro Evangelio sea creíble, la motivación sincera, una palabra verdadera y ahora por último una conducta entrañable. Versículos 7 al 12. Fijaos cómo empieza el verso 7. Dice allí el apóstol Pablo: más bien demostramos ser benignos entre vosotros. Tremendo, esa palabra benigno, amable, afable, cariñoso. Y ahora después en el resto de los versículos hace como un despiece de lo que implica esa palabra benigno, o abunda un poquito más en algunos aspectos de la benignidad. Fueron amables. Mirad, él dice que en el versículo 7, la segunda parte, de uno de los aspectos de esa benignidad es la ternura, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Bueno, el ejemplo es admirable. Por regla general, la madre es la que provee de cuidado, de protección, de mimo, de cariño. Bueno, ¿dónde se siente mejor un niño que en los brazos de su propia madre? Esa ternura es tremenda, ¿no? Cuando somos pequeñitos, es el lugar donde tenemos nuestra protección. Así, con esa misma ternura, es curioso, el apóstol Pablo la conducta de ellos era de esa calidad humana, con gran afecto, dice el versículo 8. Nos hemos complacido de impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a ser muy amados. Ese afecto grande, no solo de palabras, sino o decirte Dios te bendiga o que te vaya bien, hermano, sino de realmente entregar sus propias vidas sobre aquella gente con la que estaban compartiendo también el Evangelio. Un trabajo abnegado, versículo 9. Recordáis, hermanos, de duros trabajos de día y de noche para no ser cargas vosotros. Tenían la posibilidad de recibir por su trabajo, por su ministerio. Sin embargo, ellos no querían. Ellos vinieron, como decía al principio, con una actitud de dar y no de recibir. Un trabajo abnegado. Después, versículo 10, irreprensible. Dice que eran testigos, y aquí hay 3 calificativos. Nos hemos comportado de manera santa, justa, irreprensiblemente. Es decir, no había nada que ellos pudiesen decir de Pablo y su equipo que pudiese ser un borrón en su hoja, en su expediente. Tremendo, ¿no? Las palabras que usa Pablo para definir este ministerio. No sé si nosotros seríamos capaces de llegar a poder identificarnos con esto igualmente. Alentando y animando también, otro de los aspectos de esa benignidad, versículo 11.
así como sabéis de que os exhortábamos. Dice, como un padre lo haría con sus propios hijos. Antes teníamos la figura de la madre, de la protección, del cuidado, y ahora tenemos la figura del padre, aquel que guía, aquel que sobrevé, aquel que orienta, aquel que da consejo, aquel que se preocupa por el bienestar, ¿no? Y por proveer a la familia y a los hijos de todo lo mejor en todos los sentidos. Así también era como un padre el apóstol Pablo. Y después con un propósito noble. Mirad el versículo 12. ¿Cuál era el fin de todo esto? De esa entrega, de esa conducta. Mirad, el objetivo era que ellos anduvieran como es digno de Dios, el que los había llamado. El objetivo es que pudiesen crecer en el conocimiento, en la gracia, en la conducta, en manera en que en su vida diaria, en su cotidiano andar, pudiesen reflejar el carácter de Cristo, pudiesen reflejar el carácter de aquel que los había llamado, que los había salvado. Esa era su misión. ¿Cuáles de estas características se están manifestando en nuestra vida? Podemos hablar de ternura, de afecto, de trabajo abnegado, de ser irreprensible, de animar a los demás. ¿Se podrían dar estas características? ¿Qué podemos hacer para que se manifieste en nuestras relaciones con los demás estos aspectos? ¿Podríamos decir como Pablo que somos irreprensibles? ¿Hasta qué punto me estoy dando por los demás de manera abnegada? ¿Me gozo cuando otros están creciendo y andando a la manera de Dios? Son preguntas que tenemos que dar, a las que tenemos que dar respuestas. Y esto está muy relacionado con la manera de conducirnos, la manera práctica. Muchas veces nos quedamos solamente en el lado del testimonio hablado, que es fantástico, pero también hay que demostrar con un buen comportamiento. ¿Recordáis la frase que dice: no oigo lo que me dices porque tus acciones hablan más fuerte que tus palabras? Muchas veces ocurre esto. Estamos proclamando una cosa, pero realmente estamos viviendo otra. Y lo que está llegando a la gente es lo que ven. Y puede ser que estemos cerrando los canales. Pablo se preocupó. En una ocasión, un hombre de empresas dijo a sus empleados: mi reputación está en sus manos. ¿Acaso no podría decir lo mismo a nosotros el Señor si decimos que somos sus discípulos? En un sentido podemos decir que el destino de otros descansa sobre los que nos llamamos seguidores de Jesús. No en un sentido absoluto, por supuesto, pero sí en un sentido funcional. Fijaos que Pablo pudo decir: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Nuestra influencia sobre otros para seguir a Jesús comienza con la credibilidad. Que la gente pueda creer lo que yo creo, no porque los convenzo con mis palabras, sino con mi propia vida. Sería un reto para nosotros que puedan ver nuestra motivación sincera, que puedan escuchar de nuestras bocas palabras de verdad, genuinas, auténticas, que puedan ver con sus propios ojos una conducta entrañable, abnegada hacia ellos. Que cada día, al depender del Señor en todas las situaciones, podamos transmitir a otros esa credibilidad y ellos puedan llegar a ser convencidos de que son el objeto del amor de Dios. Pues quiera Dios que esta palabra, estos tres aspectos, estén presentes en nuestra vida y podamos construir relaciones auténticas, genuinas, que puedan terminar dando el fruto esperado, que es la salvación de la gente que nos rodea. Que los bendiga.